Bien, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la profesora Magíster Angélica Esperanza Choqueluque Román. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a exponerles acerca de la historia de la aritmética. Nosotros pertenecemos a la Facultad de Administración, siendo esta la Escuela Profesional de Administración. Estamos cursando el curso de Matemática 2 y los integrantes de mi grupo son Ceballos Laime José Ángel, Fernández Maque Sharon Jaimilet, Mayorga Osco Jesús Aurelio, Ugarte Huanca Emilio y mi persona Zúñiga Bengoa Fran Joaquín. Siguiente diapositiva, por favor. Ya bueno, referente al tema de la aritmética, tenemos que hablar del concepto de origen, ¿no? Se dice que la aritmética eh, es la matemática, el cuyo objetivo son los números y las operaciones elementales en las cuales tenemos la suma, la resta y la multiplicación y la división. Sabemos que dentro de las áreas de la matemática, el álgebra, la geometría han ido evolucionando progresivamente. Claro, ¿por qué han tenido que evolucionar progresivamente? Porque la matemática ha sido una ciencia dinámica, se podría decir, en el sentido de que mientras ha ido encaminándose al transcurso de la historia o de su historia de la matemática, principalmente de la aritmética, eh, se ha tenido que ver que la matemática, de un sentido más simple, al pasar de los tiempos, ha aumentado su complejidad. Se podría decir que la matemática es compleja y es múltiple, se podría decir, porque prácticamente el mundo donde nosotros vivimos está a base, eh, hecho prácticamente, se podría decir, o realizado a base de las matemáticas, ¿no? Como es de la historia en el transcurso de los hombres neolíticos, desde donde se dio la revolución neolítica, donde el hombre prácticamente al pasar de un hombre nómada a ser un hombre sedentario, y prácticamente ahí se dio la contabilidad, principalmente la suma y la resta, ¿no? Siguiente diapositiva, les estaremos explicando más de este tema. Como dije, tenemos 4 operaciones elementales que tienen que ver precisamente con la aritmética. Y estas son la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿no? Eh, Prácticamente son las 4 operaciones básicas de la aritmética, ¿no? Podríamos decir que gracias a esto se dio introducción a la álgebra y a otras, prácticamente se podría decir a otras disciplinas en cuanto a las matemáticas o ciencias, ¿no? Prácticamente ello ha dado sentido a que todo esto lo haga más complejo, porque sabemos que la aritmética está relacionada hoy en día con la geometría, con la álgebra, con la trigonometría, e incluso podríamos decir que está interconectado o interconecta a otras ciencias como es precisamente la física, está relacionado con la química. Entonces la matemática podríamos decir que engloba todas las ciencias, ¿no? La matemática es precisa, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, ahora hablemos el concepto y el origen y concepto de lo que es la suma y la resta. Cuando nosotros hablamos precisamente del concepto y de la suma, como dice acá, si nos basamos en el hecho de la historia, como dice, el ser humano desde la época neolítica, que en la época, como dije, ¿no? La época neolítica se dio una nación, entonces ahí se aplicó los principios matemáticos elementales
que es precisamente la aritmética, ¿no? Lo cual es la suma y la resta. Y estos siempre estuvieron de la mano. Sabemos muy bien que en la época sedentaria se dio la actividad agrícola, la agricultura se dio, prácticamente el hombre, a los primeros horticultores, es como que prácticamente gracias al desarrollo han tenido una actividad productiva, ¿no? Entonces, al tener una actividad productiva, lo que ellos hicieron es simplemente contabilizar su producción, lo que es el aumento de su producción, de su agricultura, en lo que es de repente los productos de la papa, o si su producción disminuía, de repente había una disminución en lo que es sus productos. Entonces, gracias a esa aplicación es que se dio lo que es el origen de la suma y la resta, ¿no? Que prácticamente han dado el surgimiento a las otras operaciones matemáticas que han surgido posterior a estas, ¿no? Entonces, por mi parte, sería este concepto y todo ello, ¿no? Y ahora, como se dice, hablando de latín, también viene suma, viene de la totalidad, compendio, conjunto de cosas que reúnen un saber, realidad, etcétera. El latín del valor matemático, operaciones adicionales, ¿no? Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, hablemos el concepto y origen de la multiplicación. Como se dice acá, eh, principalmente la multiplicación, tenemos que tener siempre en claro cuál es su definición, ¿no? Y quiénes han sido los primeros en utilizar la multiplicación. Claro, los primeros en utilizar fueron los egipcios, aproximadamente a los 2700 a.C., al aplicar este sistema de multiplicación por duplicación, ¿no? Es como que, como hoy en día, ¿no? Gracias a, a esa duplicidad, como nosotros le llamamos al doble de tal número, gracias a ello, o al doble de repente de un elemento, gracias a ello podríamos decir que existe la multiplicación, ¿no? Porque prácticamente al decir existe un doble de un elemento, es decir, que ese elemento tiene que estar prácticamente involucrado o tiene que ser parte de un conjunto de grupo, se podría decir de la misma especie o del mismo género, ¿no? Y eso le llamamos multiplicación. Multiplicar de repente un elemento a otro, ¿no? Es prácticamente eso lo que nos dice acá, la duplicidad. Y obviamente quienes fueron aplicando esto fueron los sumerios y los babilónicos, ¿no? Prácticamente estas culturas fueron las que aplicaron la multiplicación, ¿no? Y ahora su definición, el término de multiplicación, eh, tiene como origen el latín multiplicatio, que permite nombrar hecho y consecuencia de multiplicar e incrementar los casos, se podría decir, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la multiplicación, ¿no? Ahora, eh, lo que podríamos sumar acá es, como le dije en un principio, eh, siempre la matemática va a ser dinámica y más compleja aún. ¿Por qué? Como dije al comienzo, en la primera diapositiva dije, si no hay la suma, no puede ver la resta. Estos van de la mano. Y si ahora hablamos de la multiplicación, no aplicamos la suma como es la resta, prácticamente no estaríamos hablando de una matemática, no estaríamos hablando de una matemática dinámica, no estaríamos hablando de todo ello, ¿no? Sabemos que, entonces, en conclusión, la multiplicación de números naturales es la base para realizar y a través de la historia su evolución y aplicación en actividades dentro y fuera eh, de nuestra sociedad o de un aula o de una institución y todo ello, ¿no? Bueno, siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor.
Ya, ahora hablemos del origen de la división. Eh, Cuando nosotros hablamos del origen de la división, nos referimos, podría decirse, cuando hablamos de origen o, perdón, de división, es lo que se ha aplicado en fracciones, ¿no? Bueno, a este elemento se le conoce con un guión y dos puntos, uno arriba y otro abajo, ¿no? Pero su aplicación por primera vez se dio de manera horizontal, como es hoy en día que se le conoce como las fracciones. Y ello ha sido de origen árabe y ya se utilizó por Fibonacci en el siglo XVIII, ¿no? Aunque en su género ya era usada por Fibonacci en el siglo XVIII, aunque no se generalizó hasta el siglo XVI. Es desde luego la forma más satisfactoria, pues no solo indica las operaciones, sino que el caso de que se dan varias operaciones al realizar establece el orden de prioridad entre ellas, digamos que además del signo de paréntesis, la barra, la aurícula variante del anterior para escribir en una sola línea. Fue introducida por Morgan, ¿no? Fue introducida por Morgan y en 1845. Entonces, como se dice, en conclusión, la primera aplicación a esto se dio principalmente en lo que es prácticamente por Fibonacci, ¿no? Y se dio, primero, su origen se dio de manera prácticamente como hoy les conocemos, fracción, ¿no? Y en conclusión, podría decir de estos elementos que es prácticamente los cuatro elementos o cuatro operaciones básicas, lo que se pretende con ello es reflexionar de este aprendizaje, como es la división aritmética, la suma, la resta, y que precisamente hoy en estos tiempos son aplicables en todo sentido, nos ayudan, nos apoya al tema llevar la contabilidad en cuanto prácticamente está relacionado con todas las ciencias y gracias a este aporte humano podríamos decir que la humanidad tiene un desarrollo íntegro y prácticamente ha apoyado bastante al avance tecnológico y etcétera, ¿no? Bueno, podría decir que por mi parte sería todo ello, ¿no? En cuanto a una parte introductoria en cuanto a la historia de la aritmética, ¿no? Y enseguida mi compañero les estará explicando, eh, y bueno, le paso a mi compañero para que pueda exponer. Bien, vamos a continuar con el origen de la aritmética, visto desde la Edad Antigua. Bien, tenemos evidencias de que los babilonios tenían sólidos conocimientos de casi todos los aspectos de la aritmética elemental. También tenemos que recordar que la aritmética es la rama de las matemáticas que estudia los números y las operaciones básicas que se pueden efectuar entre ellos. Entre estas destacan la suma, la resta, multiplicación y división, como ya lo comentó mi compañero. También tenemos que resaltar que la aritmética se fue desarrollando con el tiempo para ampliar su campo de estudio con otras operaciones como la potenciación o la raíz cuadrada. Asimismo, pasó a operar no solo con números, sino ya con decimales, números negativos y entre otros. Bien, medir y contar fueron las primeras actividades de los pueblos primitivos, como ya comentamos, eh, haciendo marcas en los troncos de los árboles. Estos primeros pueblos surgieron
en la medición del tiempo y el conteo de animales, y por ello surgió la aritmética en la edad antigua. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de la antigua Grecia y la aritmética, cómo llegó a impactar en la antigua Grecia. Bien, y si bien conocemos, la aritmética en la antigua Grecia se consideraba un estudio de las propiedades de los números, y en esta no se incluía la aritmética real, cuyos métodos se consideraban una ciencia separada. Esta peculiaridad se transmitió a los europeos en la Edad Media, y no fue hasta el Renacimiento que la teoría de los números y sus métodos de cálculo comenzaron a ser considerados aritméticos. Cuando nosotros nos referimos al desarrollo de matemáticas en la antigua Grecia, es necesario que mencionemos sus principales pensadores, siendo estos tales de Mileto y Pitágoras, que fueron los responsables de convertir las matemáticas en un estudio organizado y sistemático. No queda registro de ello, pero su conocimiento se transmitió oralmente, y estos se registraron siglos después, lo cual se viene dando de generación en generación hasta la actualidad. Porque si bien conocemos, existen teoremas en geometría también con el nombre de Pitágoras, los cuales se usan aún en la actualidad, y es por ello que el legado de ellos aún continúa vivo, ¿no? Bien, le doy el pase a mi siguiente compañero para que les continúe hablando acerca del tema. Bueno, ahora continuando con la exposición, tenemos en la Edad Media y el Renacimiento. El mayor progreso matemático de los griegos se dio entre los años 300 antes de Cristo y el 200 después de Cristo. Bueno, si bien los descubrimientos no fueron tan sustanciales como los llevamos a cabo por los matemáticos griegos, aquí se lograron contribuir en gran medida a preservar sus obras originales. Es por ello que a partir del siglo XI, Adelardo de Bandt y más adelante Fibonacci introducen nuevamente en Europa estas matemáticas islámicas y sus traducciones del griego. Ahora vamos a hablar sobre Adelardo de Bandt. Bueno, él es perteneciente a los primeros naturalistas europeos que realizaron la traducción sustantiva de textos científicos árabes al latín. Reconocido por sus traducciones de muchas obras científicas de astrología, astronomía y filosofía, alquimia y matemáticas. Pero dentro de aquí, eh, el hombre más destacado o la persona que destacó más fue Leonardo de Pisa, o más conocido como Fibonacci. Bueno, él nació en Pisa, en Italia, en 1170 a.C. Y falleció en 1240. Bueno, él es considerado el matemático occidental de mayor talento de la Edad Media. También fue el primero en descubrir la sucesión de números y en la actualidad conocida como la sucesión de Fibonacci. Bueno, ahora veremos qué es la sucesión de Fibonacci. Bueno, este método en matemáticas es una, es una sucesión o serie infinita de números naturales. Es lo que se hace a los matemáticos, la secuencia de inicio. Bueno, se inicia del 0 y 1 y se va sumando, ¿no? Así sucesivamente hasta el más infinito. Y bueno, acá podemos ver el ejemplo, por ejemplo, de 0 más 1 es igual a 1, 1 más 1 es igual a 2, 1 más 3 es igual a 1 más 2 es igual a 3, y así sucesivamente. En ello consiste la sucesión de Fibonacci. En estas imágenes se puede ver la sucesión de Fibonacci
tanto en la naturaleza, por ejemplo, en un girasol, también tenemos en un huracán o en la galaxia. Bueno, a continuación, le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, por favor, ¿puedes pasar la página? Ya, muy buenos días en general a todos, docente. En esta oportunidad voy a exponerle, voy a explicarle las civilizaciones precolombinas. En primer lugar, voy a explicarle la cultura maya. Primero voy a dar una introducción de qué son los mayas. Los mayas son una civilización mesoamericana que se desarrolló en el país de Guatemala, en Belice, en México, en Yucatán, en Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, y la parte occidental de Honduras y El Salvador. Esta civilización abarcó 300.000 kilómetros cuadrados. Destacó a lo largo de los 2 milenios en numerosos aspectos, como la escritura, el sistema de escritura, su arte, la arquitectura, la mitología y el sistema de numeración, en el cual también en la astronomía y en las matemáticas. En principal, esta civilización de los mayas se ubicaban en la parte de América Central. Ellos utilizaban las matemáticas, así la aritmética, sus operaciones, sus números, para respaldar muchas de sus actividades diarias, desde transformaciones, transacciones, hasta predecir el clima, los días, hacer cálculos sofisticados acerca del calendario, entre otros. La siguiente página. Muchas de sus operaciones de los mayas se centraban en buscar las fechas, la astronomía, y no tanto en sí realizar operaciones matemáticas. Este sistema de numeración que desarrollaron y que emplearon fue un sistema de numeración vigesimal. ¿Qué es vigesimal? Que está en base 20 y es posicional, que es en fila vertical, no horizontal como se suele expresar a veces o modernamente lo utiliza. También empleaban la numeración simbólicamente para la astronomía, para medir el tiempo, para realizar calendarios y no para hacer cálculos matemáticos. Además de eso, los números mayas tienen, ¿cómo se llama?, que ver mucha relación con los días, los meses, los años y con la manera en que se organiza el calendario. En esta imagen de la parte de simbología, como se puede ver, los tres símbolos que utilizaban para todo su sistema maya es un frijol o un punto que simbolizaba el número 1, un palito, una raya que simbolizaba el número 5 y también una concha que representaba el número 0. Cabe destacar que la civilización maya fue la principal civilización o una de las primeras civilizaciones en emplear el número 0, aunque por algunas razones diversas no han podido usarlo destacadamente o muy a fondo, por decirlo. Además, como se puede observar en la imagen, la forma de medir del sistema de numeración representa algunas reglas, como por ejemplo, en la parte de arriba, como se puede observar en el número 7, en el número 8, en el número 9, la parte de arriba solamente puede llegar a ver 4 puntos, no puede haber 5 puntos, porque el 5 puntos ya se representa con una raya. Se suman los de arriba con 4, como por ejemplo en el número 9 se suben los 4 puntos de arriba más la raya de abajo, suman el número 5. Pero si se debe saber para operaciones más complicadas, como del número 20 para arriba, la forma de medirlos los miden a partir de un punto y una concha hacia abajo es el número 20. Como se ve en la parte de acá, en la parte de arriba, en la numeración, no importa cuántos puntos se ponga, cuánto se pone el número 5, siempre se multiplica por el número 20. Por ejemplo, este palito que está acá, este cuadrito individual, vendría a ser el número 25, ya que el punto simbolizaría un 20 y un 20 más 5, 25. Voy a pasar a la siguiente página. Después, otra civilización que se empleó las matemáticas o la aritmética vendría a ser el Imperio Incaico. Una introducción del Imperio Incaico también se le conocería como el Tahuantinsuyo. Este fue el imperio más extenso en nuestra América precolombina y también se le conoce como el Imperio Incanato o Incario. Y esta civilización es destacada en su aritmética, ya que se centraban principalmente en su ámbito financiero, en sus habilidades contarias, ya que su conjunto de conocimientos numéricos y geométricos y los instrumentos que desarrollaron y usaron en la nación eran antes de la llegada de los españoles, los utilizaban. También se caracterizaban porque mayormente lo empleaban en su unidad económica,
Y las herramientas o algunas herramientas que apoyaban para realizar sus actividades contables vendrían a ser los quipos y yupanas, que más adelante daría una explicación empírica de estos instrumentos matemáticos. Y las matemáticas incaicas se caracterizaban o se destacaban porque eran simples pero efectivas, pero también eran fines contables y basadas en el sistema decimal, que es en base 10. La siguiente página. Estos dos instrumentos que voy a explicar a continuación son los que utilizaban para medir o para el sistema incaico. Es el quipus. ¿Qué es el quipus? Es un instrumento de almacenamiento de información que consiste en cuerdas de lana o de algodón de diversos colores, provistos de nudos usados por las civilizaciones andinas. Estos nudos llegan a representar los decimales, los centesimales y los milenios. El primer acá, como se observa, esta imagen de blanco y negro, en esta parte vendría a ser una soga o una cuerda unida a varias cuerdas que simbolizaban los quipus, las mismas, la operación contable. Y también los yupana es otra herramienta que utilizaban. Que es yupana viene a ser del derivado de quechua de yupay, de contar o de poder contar, que se define comúnmente como el abaco utilizado para realizar operaciones matemáticas, que se remonta desde la época de los incas, como se presenta. Vendría a ser esta imagen de acá, como se puede observar, al lado del mapa del Perú, es el Yupana, donde se realizaba esta actividad. La prueba de que el sistema incaico era decimal vendría a ser como, por ejemplo, la terminología de sus números, que vendría a ser del 1 al 10, del 11 al 20, así. Y como, por ejemplo, como se puede observar en el número 10, Chunca vendrá a iniciarse desde el número 11 hasta el número 19, iniciando con ese proverbio para saber que era un sistema decimal. Además, ojo, cabe recalcar que el sistema maya y el sistema incaico también llegan a usar la numerología con cabezas, con murales de cabezas que representaban a los diferentes dioses, divinidades y gobernantes, ya que podría ser un sistema vigesimal o un sistema decimal, como se diferencia entre ambos. A continuación, mi compañero va a continuar. Buenas tardes. La aritmética china. La matemática china temprana es tan diferente a la de otras partes del mundo que es razonable suponer que se desarrolló independientemente. El texto de matemáticas más antiguo que se conserva es la aritmética clásica de Genomón y los senderos circulares del cielo. De particular notoriedad es el sistema decimal posicional, la así llamada numeración con varillas utilizada muchos siglos antes del sistema indoarábico de numeración. El sistema de numeración con varillas permitía representar cantidades arbitrariamente grandes y facilitaba el cálculo matemático con Swampán o abaco chino. En China existieron dos sistemas de numeración. En uno, los números se representaban por pequeñas varillas de bambú o marfil. Este sistema perduró muy poco ya que se creaban problemas de confusión entre las descripciones de números grandes. El problema más grande con esta notación fue que podría llevar a una confusión. El otro sistema desde la forma clásica que empezó a usarse desde 1500 a.C. Es un sistema decimal estricto que usa las unidades con símbolos distintos para cada uno de ellos. En este sistema de numeración era fundamental el orden de la escritura. Los eruditos chinos, por su parte, desarrollaron un sistema posicional muy parecido al actual, que incorporó el cero por influencia india. Siguiente diapositiva, por favor. No te vas. Siguiente, por favor. El ábaco. Con esta gran herramientas que se inventaron los chinos y que aún se utiliza, los chinos implementaron su forma de hacer las operaciones básicas en el ábaco. Conocían bien las operaciones con fracciones ordinarias hasta el punto de que hallaban el mínimo común denominador de varias fracciones. Con las fracciones, hacen analogías entre sexos, refiriéndose al denominador como el hijo y al denominador como la madre. Se utiliza el yin-yang y esto adoptaron un sistema decimal, pasos y medidas. Dio como resultado la implementación de decimales en el manejo de las fracciones. Siguiente diapositiva, por favor. Aritmética de la India. La matemática hindú alcanzó su madurez durante los siglos I al 8, con el invento trascendental de la notación posicional, empleando la cifra 0 como valor nulo. Utilizaron, como en Occidente, un sistema de numeración de base 10. El sistema de numeración decimal aparece ya en el pequeño tratado que data probablemente del siglo VI. Los trabajos matemáticos de los hindúes se incorporaron en general a las obras astronómicas. Hacia 1550, Bhaskara escribió un tratado de aritmética en el que exponía el procedimiento del
cálculo de cuadradas. Se trata de una teoría de las ecuaciones de primer y segundo grado, no en forma geométrica como lo hacían los griegos, sino en una forma que se puede llamar algebraica. Siguiente, por favor. Aritmética árabe. La matemática hindú, con el temprano desarrollo de la notación posicional y uso del cero, revistieron gran importancia en el progreso matemático posterior. Esta referencia fue recogida por los árabes netamente con los trabajos de Al-Khwarizmi y las primeras traducciones de textos griegos al árabe, incluyendo los elementos de Euclides, realizada en la Casa de la Sabiduría, una institución de investigación y traducción establecida en Bagdad. Los científicos y matemáticos tradujeron las obras de Euclides, Diofanto, Menelao, Arquímedes, Apolonio, entre otros clásicos de la ciencia griega.